Queremos darles la bienvenida a una nueva edición del Foro Premium del Atlántico, organizado por la Fundación Diario de Avisos. Saludamos a los asistentes que nos acompañan en este espacio de evento Social Lab, también de la Fundación, a los espectadores que nos siguen a través de Atlántico Televisión, la primera cadena regional privada en Canarias, así como a los usuarios de la plataforma diariodeavisos.com. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la intervención del doctor María Alonso Puig, miembro de la Harvard University Medical School, autor de numerosas publicaciones de gran éxito y una de las voces más influyentes y acreditadas del panorama internacional en cuanto al campo de la salud, la motivación, el liderazgo y la creatividad. Les adelantamos que nuestro invitado abordará un asunto de máximo interés para todos. ¿Qué debo hacer yo en mi vida cotidiana para estar mejor y ayudar a otros a estarlo? Tras la intervención del invitado, María Rothman, directora de Atlántico Televisión, y Juan Carlos Mateu, vicedirector de Diario de Avisos, dialogarán con nuestro invitado para ahondar en muchos de los temas que planteará a continuación y que seguramente captarán toda su atención en este encuentro. Sin mayor preámbulo, damos la bienvenida al doctor María Alonso Puig. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo estáis? Yo os voy a decir cómo me siento. Me siento realmente afortunado. No son simples palabras, hablo desde el corazón, que creo que es el único sitio desde el que merece realmente la pena hablar. Me siento afortunado primero por el cariño excepcional con el que he sido recibido. Segundo, me siento afortunado porque estoy en una de las islas afortunadas. Y volver al paraíso siempre viene muy bien. Y en tercer lugar, me siento afortunado porque realmente había una dimensión que yo no conocía de estas maravillosas islas, que es todo lo que estamos viviendo. Esta tecnología, este plató de televisión, este diario de avisos. Y como decía mi maestro de Zen Genpo Roshi, hay que saber dar las gracias. Cuando uno se siente afortunado, tiene necesidad de dar las gracias. Y quiero dar las gracias a las personas que me habéis invitado, empezando por ti, Lucas, por gente tan maravillosa, Osimara, María, Juan Carlos y, cómo no, nuestro querido Carmelo, ¿no? Y todas las personas que hacéis posible esto. Mirad, una de las cosas que yo me planteo cuando me dan una oportunidad tan maravillosa como la que me estáis dando hoy, es qué puedo hacer para ayudaros a descubrir todas las cosas que podáis hacer y que tal vez no estéis haciendo. Vivimos en un mundo, todos lo sabemos, tan disruptivo que ya no se habla de un mundo en cambio, sino de un cambio de mundo. Y ante estos cambios de mundo, el ser humano se queda completamente descolocado. Es como si nos hubieran quitado el suelo bajo los pies, no sabemos muy bien qué hacer. Y como decía, como era el título de un libro, la sensación es que todo se derrumba, ¿no? Se derrumban nuestras seguridades económicas, nuestras seguridades de salud, todo lo que es la geopolítica internacional, y tendemos a sentirnos muy pequeños, demasiado pequeños. De lo que voy a hablar no es ni mucho menos de un homenaje al ego, que importantes somos, sino todo lo contrario, de un reconocimiento de la grandeza que hay dentro de nosotros y que precisamente hay que tenerla presente en momentos como el actual. Momentos donde da la sensación que hablar de lo optimista, de lo positivo, de las cosas alegres de la vida, está fuera de lugar. Da la sensación que la persona que intenta transmitir optimismo, un poco de entusiasmo por la vida, un poco de gratitud, es una persona que no se ha enterado de cómo están las cosas. Es una persona que vive en otra realidad. Está en lo que dicen los americanos denial, está negando una realidad. Y yo creo que lo que estamos negando no es que haya una realidad dura, que la hay. Lo que estamos negando es la posibilidad de transformar esa realidad. En una cena maravillosa que tuvimos ayer, donde nos reímos mucho y hablamos de cosas fascinantes, comentaba en una de las cosas que yo compartí con mis nuevos amigos, compartí algo que había ocurrido en España cuando perdió una isla que era Cuba. Pierde Cuba
Y Cuba para España era algo de una importancia extrema. Es decir, te habían arrancado un miembro de tu cuerpo. Y lógicamente esto generó una tristeza que inundaba a todos los espacios. Todo el mundo estaba triste, tocaba estar triste, tocaba tener esa cara derrumbada, tener ese aspecto alicaído, ¿no? Y la generación del 98, que es la generación de la pérdida de Cuba, es una generación de escritores maravillosos y nadie les puede negar a estos escritores su talento formidable, pero tienen un pozo de tristeza. Lo que tocaba era estar triste. Y en aquel entorno, en aquel contexto tan duro para toda España, aparece en Valencia un pintor tremendamente disruptivo. Un pintor que no tenía miedo a la crítica. Un pintor que sabía lo que España necesitaba en ese momento. Y estaba dispuesto a ofrecerlo desde su pequeño espacio, desde su ciudad, con la voluntad de alegrar el ánimo de todos los españoles. Por eso se le llamó el pintor de la luz. En un momento de oscuridad, en un momento de tiniebla, en un momento de hundimiento nacional, aparecen unos cuadros llenos de luz, llenos de vitalidad, llenos de fuerza. Don Joaquín Sorolla fue durísimamente criticado por algunos de los miembros de la generación del 98, que cómo se atrevía a transmitir ese optimismo, que cómo era posible que mostrara ilusión y alegría, que eso ofendía al espíritu nacional. Me recuerda en un programa online que yo llevaba sobre la práctica de la quietud. No se podía en aquel momento tener encuentros presenciales. Una mujer empezó a practicar esto que compartía, que todos conocéis como mindfulness. Y bueno, yo les daba una sesión de 2 horas o 4 horas dependiendo, pasaba un tiempo, teníamos una conversación de cómo esto lo habían incorporado en su día a día. Y esta mujer contó lo siguiente: fui a un funeral, se podía ir a funerales, lo que pasa es que iba todo el mundo con mascarilla. Fui a un funeral por la pérdida de un ser muy querido por mí. De alguna manera la práctica de esa quietud, la práctica de ese silencio interior, de ese volver a mi centro, me dio una paz y una serenidad que hasta a mí misma me sorprendieron. ¿Cómo podía estar yo tan serena cuando la pérdida era tan grande? Sentía el dolor, sentía la tristeza y a la vez sentía un bálsamo que de alguna manera dulcificaba ese dolor. Pero lo que más me sorprendió, dijo esta mujer, fue escuchar algún comentario por casualidad. No debía importarle tanto esa persona, si no estaría mucho más hundida. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto porque lo fácil en estos momentos, en momentos de confusión, en momentos de irritación, en momentos de cambio tan profundo, lo fácil es tomar la posición de una víctima y anclarte en la queja, y anclarte en la protesta, y anclarte en la justificación. Mira, con la que está cayendo, mira, no sé qué tal cual. Y yo sé que eso es tentador, pero sí es tentador para todos, no para unos pocos, para todos. ¿Cuál es el problema? El problema ya lo definió muy bien Mahatma Gandhi, alma grande Gandhi. Dijo, cuando tú señalas a algo o a alguien con un dedo, hay 3 que te señalan a ti. Es decir, cuando tú dices, esto está destrozando mi vida, esto me está impidiendo ser feliz, porque esta incertidumbre, de repente una cosa sube, luego baja, no sé qué hacer, eso, que es tan obvio y que es lo que señala tu dedo, no debe evitar que 3 dedos te señalen a ti. Pero esto es muy importante. No te señalan a ti para culpabilizarte, no te señalan a ti para avergonzarte, no te señalan a ti para decir, mira, no, te señalan a ti para decirte, tú eres responsable. Y responsable hay que entenderlo como responsibility, es decir, no como culpabilidad, sino como capacidad de respuesta. Es decir, tú tienes una capacidad de responder ante lo que está pasando. Mirad, a mí me ha influido muchísimo la vida de una serie de personas, una serie de biografías que he conocido con cierto calado, con cierta hondura.
Y una de esas biografías que más me ha impresionado es la de una niña que nace hace muchos años en Tuscumbia, en Alabama. Una niña que nace sin ningún tipo de problema físico, mental, nada. Pero a los 3 meses la vida le manda una prueba muy dura. No sabemos exactamente lo que fue, por lo que hizo en esta criatura debió ser una meningoencefalitis. La niña enferma y el resultado es que se queda ciega, muda y sorda. Y uno se pregunta, vamos a ver, una persona que ya no ve, ella tenía unos 16 meses de edad, una persona que ya no ve y que ha visto y ya no ve, una persona que ha oído y ya no oye nada, ha entrado en una cámara insonora, el mundo es una cámara insonora, una niña que con 16 meses ya hablas, una niña ya dice palabras, ya no puede expresar nada, no puede decir papá, mamá, no puede decir nada. ¿Acaso una persona así no tiene todas las justificaciones del mundo para decir mi vida es una miseria y siempre lo será? Es más, la niña compró eso y los padres compraron eso. Cuando tú compras esto, solo queda algo, que es la lástima. Pobrecita, pobre de mí, pobre de nuestra hija. Los padres hicieron lo que pudieron intentando que aprendiera el lenguaje de los sordomudos a través del tacto, ya que ella era invidente. Pero la niña, en esta amargura, como ella le llamaba la noche oscura, en la que fue introducida por la vida, desarrolló una tremenda agresividad, una tremenda irritabilidad. Era conocido lo que hacían con algunos lingüistas que iban a enseñarle el lenguaje de los sordomudos, que guardaba ella agujas de ganchillo, empezaba a tocarles así, estos buenos profesores pensaban que estaba acariciándoles y lo que estaba era buscando un sitio que no estuviera protegido. Y una vez que localizaba, tenía una aguja de ganchillo, que sabéis que son así, y hacía zas, y se lo clavaba, con lo cual al poco tiempo nadie quería ir. Bien, esta era la situación, una situación desesperada, hasta que lo que es la vida, por eso me sorprende cuando hay personas que dicen que todo es casualidad. Para mí, y es mi forma de verlo, todo es causalidad. Pasaba ni más ni menos que Alexander Graham Bell, el gran inventor. Pero ¿por qué este hombre conocía a una familia en Tuscumbia, Alabama? Que en aquella época, imaginaros, iban con coches de caballos. Pasa y pregunta por la niña, ¿cómo está Helen? Ah, Alexander, no tenemos nada que hacer, es un animal salvaje, es nuestra hija, nos da lástima, pero cuando nosotros muramos, ¿qué será de ella? Y Alexander Graham Bell solo les dijo una cosa, no abandonéis, no tiréis la toalla, nunca lo hagáis. Voy a hacer un paréntesis. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la batalla de Inglaterra, sabéis que Winston Churchill jugó un papel importantísimo para evitar que los nazis siguieran en su invasión de Europa. Cuando ya había terminado la guerra, Winston Churchill fue invitado a dar una conferencia a un colegio. Ya os podéis imaginar cómo estaría ese colegio lleno. A dar, pues eso, a lanzar un mensaje a jóvenes, profesores, familiares, a alguien que había sido nuclear en vencer a los nazis. Se acercó al micrófono y dijo exactamente esto, está grabado. Nunca, nunca, nunca os rindáis. Y se fue. Había dicho todo lo que tenía que decir. Como me decía en el colegio, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Cerramos paréntesis. Nunca tiréis la toalla, pero Alexander, ¿qué vamos a hacer si nuestra hija ya no tiene solución? Y él sugirió que llamaran a una persona que trabajaba en el Instituto Perkins para ciegos de Boston, una mujer que además tenía dificultades para ver, veía pero tenía dificultades. Dice, traeros a esa mujer, porque no conozco a ninguna otra persona que sea capaz de despertar un alma dormida. Se llamaba Annie Sullivan. Annie Sullivan va desde Boston hasta Tuscumbia, en Alabama, y está con Helen Keller 10 años. Por supuesto, Helen la pinchó, Helen la mordió, pero ella aguantó. ¿Cuál no sería la transformación
que tuvo lugar en esta niña invidente, muda, sorda, que fue la primera mujer en la historia que en el año 2008 se graduó con honores por la Universidad de Harvard. Hoy en día podéis ir a Radcliffe, está en Cambridge, Massachusetts, enfrente de Boston, y pasear por los jardines donde esta mujer paseó. ¿Y por qué os cuento esto? Porque la entrevistó un periodista, claro, una mujer con estas limitaciones. Y en aquella época, donde era tan difícil que una mujer pudiera acceder a estudios superiores, y máximo en una universidad de más prestigio en los Estados Unidos, pues claro, llamó la atención. Y un periodista que conocía el lenguaje de los sordomudos a través del tacto, ya que ella no podía ver, le preguntó: señorita Keller, ¿hay algo peor en esta vida que ser ciego? Fijaos, qué pregunta, ¿eh? Y dijo: sí, señor, es peor poder ver y no tener una visión, porque cómo ve usted el futuro determina cómo vive el presente. Su fe en el futuro es su fuerza en el presente. Y añadió lo siguiente: dice, yo soy una, solo soy una, no lo puedo hacer todo, pero sí puedo hacer algo. Yo jamás renunciaré a lo que puedo hacer. Este es el mensaje fundamental que quiero compartir con vosotros. Que cada uno de nosotros, donde esté, como esté, en lo que haga, en la medida de sus posibilidades, decida no tomar el papel de una víctima, que es el papel facilón, y tomar el papel de un actor, de una actriz. No estamos hablando del actor más importante, actriz más relevante. Actores y actrices que estén dispuestos a cambiar las cosas. Dicho esto, y esto es una elección personal, es una decisión de cada uno, porque lo fácil es caer en la seducción de la justificación, en la tentación de la excusa. Es muy fácil, son muy jugosos. Cuando tú decides, no, yo ya no me voy a quejar, yo ya no me voy a fijar solo en lo que está mal, sé que hay cosas que están mal, yo voy a enfocar mi atención como si fuera un rayo láser en dónde quiero que estén las cosas. Y entonces la mente del ser humano, cuyo poder es difícil de describir, empezará a hacer que cosas sorprendentes sucedan. De hecho, esto ha sido revelado por gente de la talla de Albert Einstein, de Niels Bohr, de David Bohm, todos ellos de física, grandes profesionales de física cuántica, escritores, místicos, filósofos. Montones de personas lo han visto, pero en un mundo que suele nutrirse de la queja, de la justificación, donde es más fácil tomar el papel de una víctima que el de un protagonista, muchas veces estas personas que ofrecen un mensaje tan disruptivo es mejor ignorarlas o incluso destruirlas. Pues Goethe dijo lo siguiente: a propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en el que uno se compromete de verdad, la providencia también lo hace. Toda clase de cosas comienzan a suceder, cosas que jamás habrían sucedido sin su previo compromiso. Todo un caudal de sucesos se pone en marcha con aquella decisión por medio de encuentros inesperados, recursos insospechados y ayuda material que nadie hubiera podido imaginar. Si sabes que puedes o crees que puedes, ponte en marcha, ponte en marcha. La audacia tiene poder y magia. Albert Einstein estudió este fenómeno, Albert Einstein es obviamente posterior a Goethe, y dijo lo siguiente: la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la consciencia. Es decir, si nosotros queremos tener un impacto positivo en el mundo, si no nos son indiferentes los demás, si no nos es indiferente la naturaleza, si no nos es indiferente, y la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una alucinación de la consciencia, quiere decir que si yo estoy bien por dentro, aunque no sea consciente de ello, algo en mi presencia va a irradiar una energía, llamémosle así, que va a hacer que el mundo exterior de alguna manera empiece a modificarse.
Claro, esto supone tal nivel de empowerment, de empoderamiento en la persona, porque claro, cuando uno se tiene que nutrir de excusas, tiene también que considerarse sumamente pequeño, sumamente pequeña, para que esas excusas tengan un cierto peso. Entonces tienes que arrebatarte ese poder interior. En el momento en el que tú recuperas ese poder interior y te das cuenta de que cuando tú te mueves, el universo se mueve contigo, ya dices, oye, hay más cosas que puedo hacer. Entonces yo os voy a decir lo que se sabe desde la ciencia, desde la medicina, desde la neurociencia, desde la física y desde la metafísica, que nos ayuda a estar mejor. Y que si nosotros hacemos esto por las mañanas, empezamos a entrenarnos, a cambiar pequeños hábitos, a ilusionarnos con esa transformación, hasta nuestras propias células, y no hablo metafóricamente, hablo literalmente, van a empezar a cambiar. En el ser humano hay 3 dimensiones. A unos les parece mejor, a otros peor. Es innegable que existen esas 3 dimensiones, incluso desde el punto de vista científico. Una de ellas claramente se puede pesar y medir. Pertenece a lo que se llama la res extensa, como la definió René Descartes en el siglo XVII. Es el cuerpo. Todos tenemos un cuerpo. Y negar la existencia de un cuerpo, o querer destruir el cuerpo, o pensar que el cuerpo es un obstáculo, es un grave error que casi le lleva a Gautama Buda, al famoso Buda, a la muerte, porque inicialmente consideró que el cuerpo era la cárcel del alma, un poco en la línea de Platón, de hecho son más o menos de la misma época. El cuerpo es fundamental para que tú estés bien e irradies eso. Hablaremos del cuerpo. Hay 2 elementos que pertenecen a la res cogitans de Descartes, lo que no se puede pesar ni medir, y no por eso deja de existir. Hay ondas de radio, ondas de televisión, no las vemos, pero no por ello dejan de existir. Y dentro de la res cogitans hay 2 dimensiones, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Cuando nosotros entretejemos, entrelazamos la dimensión física con la dimensión mental y la espiritual, el resultado es un ser humano. Tú quitas el cuerpo a un ser humano y no es un ser humano. Tú le quitas la mente a un ser humano y no es un ser humano. Le quitas el espíritu a un ser humano y no es un ser humano. Es como un tapiz hecho de 3 hilos. Quitas uno de los hilos y ya no puedes reconocer la figura en el tapiz. Entonces os voy a decir de forma muy sencilla y conectada con lo que hemos visto, qué necesitamos hacer a nivel corporal, a nivel mental y a nivel espiritual para generar las condiciones internas que nos ayuden a salir de víctima a protagonista, entendiendo no como tributo al ego, sino como personas capaces de influir para la mejora de la sociedad. ¿Qué podemos hacer en estas 3 dimensiones? Y si lo hacéis, aunque sea de una forma sencilla, aunque muchas veces lo hagamos de una manera discontinua, si lo tenéis presente y poco a poco lo vais afianzando, vais a notar cambios, no digo ya en vosotros, alrededor de vosotros. Lo que no vais a saber es que esos cambios proceden de vosotros, porque tiene que ver con cómo funciona el inconsciente. Y por su propia definición, el inconsciente es aquello de lo que no somos conscientes. Vamos a hablar de la res extensa. Extensa porque se puede medir, tiene una extensión, se puede pesar y medir. El cuerpo. ¿Qué sabemos hoy que necesitamos hacer todos para estar bien a nivel corporal? Y son 4 cosas. Pero 4 cosas con un impacto tremendo. Y lo que voy a hacer yo es conectar cada dimensión con las otras, para que no las veamos en sentido puramente tradicional. Bueno, yo tengo que hacer ejercicio para tener bien el corazón. Vamos a ver. Primero, la postura tiene una importancia extrema. Hombros caídos, hombros elevados, rostro tenso, mirada baja, cuerpo encorvado, cuello tumbado, son leídos instantáneamente por áreas del cerebro que generan el tipo de sentimientos propios de una persona que se siente insuficiente para hacer frente a los desafíos. Es decir, no es que el sentimiento lleve a ese cuerpo, es que el cuerpo lleva a ese sentimiento. Esto que hoy en día tiene un glamour espectacular,
ya fue descrito ni más ni menos que por el grande entre los grandes de la psicología anglosajona, el profesor norteamericano William James, catedrático de psicología en la Universidad de Harvard y que murió en 1910. Fijaos lo que dijo: atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. No dijo cuando te sientas valiente, atrévete. No, dijo atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. Y luego tiene una frase que dice: el pájaro no canta porque es feliz porque canta. Fíjate, es la acción la que te lleva a la emoción. Hoy sabemos perfectamente que cuando el cuerpo se protege, automáticamente empieza a liberarse en la sangre cortisol. Yo llevo hablando del cortisol, no sé, 20 años. El cortisol es una hormona imprescindible para la vida, siempre que siga los ritmos circadianos, circadía alrededor del sol. Pero cuando el cortisol sigue una pauta anormal, ataca todos los órganos del cuerpo, por ejemplo, las propias neuronas. Hace no mucho, en California, la parte norte, un puma, lo que llaman el león de montaña, se salió del lugar donde normalmente viven y empezó a atacar ovejas, ¿no? Y luego empezó a comerse perros y gatos de las poblaciones que había por ahí, que ahora estaban buscando, pero son animales muy ágiles, muy rápidos y muy listos. Pues hubo un señor, esto es una cosa muy curiosa, que tenía tanto miedo de que el puma les atacara, que automáticamente los hombros le pusieron así. Y no le bajaron hasta que no capturaron al puma. Esto es para protegerte, que no te muerdan la yugular. Fijaos cómo el cuerpo reacciona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ajustéis el cuerpo. Es decir, que ese cuerpo derrumbado no es un cuerpo que nos ayude. Es un cuerpo, tiene que ser un cuerpo esbelto, hombros hacia atrás, pecho hacia adelante, cuello estirado, mandíbula relajada, una cierta sonrisa, respiración abdominal. Entonces, la postura es fundamental, ajustar la postura. Al principio te va a parecer raro, porque vas a creer que todo el mundo te mira. No te mira nadie. Si cada uno va a su bola. Cada uno va a su bola. Segundo elemento, nutrición. Yo os voy a hablar de la nutrición no por cosas como el síndrome prediabético, resistencia a la insulina, inflamación crónica de bajo grado, que no quiere decir de bajo efecto, de gran efecto, de bajo grado, porque no es muy intensa, pero es muy extensa. Yo os voy a hablar del efecto que tiene la nutrición en el estado de ánimo. Hace unos años en la Universidad de Columbia, donde estudiaste tú, en gastroenterología, el jefe de gastroenterología, profesor Gresham, descubrió que el tubo digestivo es el segundo cerebro. Hay alrededor de 500 millones de neuronas. Esto es una barbaridad. Y es capaz de regular la actividad del propio cerebro a través fundamentalmente de dos canales: vía sanguínea y el nervio vago. Décimo par craneal, el 80% de las fibras recogen información. Y se descubrió que la salud de la microbiota, de ese conjunto 1,2 kilos aproximadamente de peso, que habitan bacterias, hongos, etcétera, que habitan en el intestino, la salud de la microbiota es determinante en el estado de ánimo de una persona y en su salud. Entonces nosotros nos tendríamos que hacer una pregunta: oye, ¿y qué puedo hacer para cuidar de mi microbiota? Esto es un tema que podemos hablar horas y horas, pero vamos a lo esencial. Lo que puedes hacer es seguir la mejor dieta que existe en el mundo. Es tan buena que en la Escuela de Salud Pública más relevante del mundo, antes se llamaba la Escuela de Salud Pública de Harvard, ahora se llama Escuela Chan, que está en Boston, en la parte de Harvard, la dieta que se enseña a los que van a ser los líderes de la salud mundial es la dieta mediterránea, que no la sigue ni el Tato. Yo una vez en Colombia dije, no la sigue ni el Tato, y una persona me preguntó, ¿quién es el Tato? Y le dije yo, no, el Tato no existe. Hasta que di una conferencia en Sevilla, dije eso, y se me acerca un señor y dice, yo te voy a invitar a ti a cenar. Digo, ¿por qué? Dice, porque me has nombrado. Digo, ¿a ti? Dice, sí, soy el Tato. Es un exmatador y resulta que tiene un pariente muy lejano que también era el Tato. Digo, encima, yo diciendo que no hay, y hay dos, ¿no? Entonces, la dieta mediterránea es fundamental para la microbiota. ¿Y qué tiene? Una abundancia de vegetales
y una tremenda limitación de azúcar. Tremenda limitación de azúcar. Entonces, esto ni mucho menos va en contra de los postres, va en contra del consumo excesivo de azúcar. Y según la OMS, tan criticada en muchos aspectos, es aproximadamente 36 gramos al día. Mirad algunos envases de cosas y una cosa que mejor te parece que es eso, tiene 40 gramos. Tenemos que tener ojo con esto. Nutrición. Tercer elemento es el ejercicio físico. Yo no os voy a hablar del ejercicio físico porque sea bueno para el corazón. Yo os voy a hablar del ejercicio físico porque cambia el estado de ánimo. ¿Y cómo es posible que el ejercicio físico pueda cambiar el estado de ánimo? Pero los que hacen o hacemos ejercicio físico sabemos que es así. Porque cuando tú haces ejercicio físico pasan cosas en el cerebro. El cerebro empieza a liberar lo que se llama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, factor derivado del cerebro. Y eso favorece que se formen nuevas neuronas a partir de células madre y nuevas conexiones. Fijaros lo que es eso. Moviendo el cuerpo estás cambiando la citoarquitectura del cerebro. Porque durante el ejercicio físico liberas IGF, factor proinsulínico, que está demostrado que reduce las posibilidades de padecer un Alzheimer. Y porque durante el ejercicio físico liberas VEGF, factor de crecimiento endovascular, que hace que se formen nuevos vasos sanguíneos, con lo cual las neuronas tienen mayor o mejor nivel de nutrición. El ejercicio físico, que no quiere decir que te apuntes a un gimnasio, quiere decir que nos movamos. El sedentarismo se carga el organismo. La persona sedentaria es más irritable. Hay que moverse, hay que dar paseos. Mirad que no tenemos aquí una naturaleza espectacular. Guerra al pijama, salvo cuando vayas a dormir. Hay que salir, hay que moverse. Y luego voy a hablar del sueño. Cuando era jovencito, iba por Madrid y vi un cartel, lo he dicho en muchos sitios, de una bebida alcohólica, que todavía lo recuerdo con espanto. La noche es larga. Ya dormirás bastante cuando te mueras. Os voy a dar unas pinceladas sobre el sueño. Número 1. Todos tenemos que dormir mínimo 7 horas. Solo hay un 2% que se salva. Y lo sé porque estuve con el máximo experto en el mundo. Yo estaba en un hospital, estaba enfrente, el Peter Ben Brigham, el jefe de neurofisiología, catedrático de la Universidad de Neurofisiología. 98% de las personas tenemos que dormir mínimo 7 horas. Yo sé que hay momentos cuando tienes niños pequeñitos, en fin, los médicos que os voy a contar, urgencias, cirugía, bien, pero en general. Porque durante el sueño pasan cositas. Primera cosita que pasa, se abre el sistema linfático, no linfático, que todos conocemos, sino linfático. Fue descubierto en 2015 en los Estados Unidos, sistema linfático propio del cerebro para eliminar sustancias tóxicas cuya acumulación favorecen enfermedades degenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Toma ya, y es durante el sueño. Durante el sueño se libera melatonina. La melatonina mucha gente cree que es solo para quedarte dormidito. No, la melatonina activa por la noche los genes PER1, PER2 y PER3, los cuales evitan que haya mutaciones cancerosas. Durante el sueño el sistema parasimpático, el sistema de recuperación del cuerpo, se activa, con lo cual los tejidos mejoran. Se libera hormona del crecimiento. Claro, dicen, oye, yo ya no voy a seguir creciendo. No, no, pero es que la hormona de crecimiento no solo sirve para crecer cuando es un niño, la hormona de crecimiento sirve para reparar los tejidos. O sea, fijaros la importancia que tiene el sueño. Yo a veces lo digo, vamos a ver, la evolución, vamos a pensar en términos darwinianos, la evolución. ¿Consideramos que es inteligente o no es inteligente? Y todo el mundo diría, pues sí, es inteligente. Pero claro, de aparecer una célula en el océano a lo que vemos ahora, la belleza de los animales, los seres humanos, tiene que ser inteligente. Bien. A la evolución, ¿qué le interesan? 3 cositas, solo 3. Primero, que comas para que no te mueras de hambre. Número 2, que puedas correr, que puedas escapar si hay un depredador. Y tercero, que te reproduzcas. Si la naturaleza es inteligente, ¿cómo nos va a dejar 8 horas sin tener capacidad de comer? Porque estoy por ver a alguien que esté dormido y esté comiendo. Número 2, nos deja 8 horas sin capacidad de escapar. Estoy por ver a alguien que esté durmiendo y esté escapando. Y desde luego hay que ser un verdadero campeón para estar durmiendo y estar reproduciéndose. Eso no existe. Luego quiere decir que es imprescindible. Por tanto, postura, nutrición, alimentación y descanso. Cerramos la res extensa. Y esto lo podemos hacer todos, aunque sea darse un paseíto de 5 minutos y afecta a tu estado de ánimo, aunque sea en un momento determinado decir, no, hoy tengo que comer más vegetales.
hoy tengo que hacer tal, hoy no puedo seguir viendo tablets o móviles de emisión de luz azul porque va a interferir por la noche en la liberación de melatonina. Y poquito a poco vas ganando terreno. La libertad, queridos, es una conquista diaria, ¿vale? Entonces, poco a poco vas introduciendo hábitos, no con ese espíritu de perfección, sino de mejora continua. Entonces, cerramos la parte de la res extensa, la que se puede medir, los procesos corporales. Y nos vamos a la res cogitans, la parte mental y la parte espiritual. Parte mental. Lo voy a hacer muy fácil para que lo entendáis. 2 circuitos en el cerebro. Red neuronal por defecto, red ejecutiva central. Red neuronal por defecto. La cabeza siempre al pasado o al futuro. Al pasado para avivar resentimientos, rencores, lamentos, culpas, vergüenzas. Al futuro para traerse angustias de lo que vendrá. Esa es la red neuronal por defecto, que es donde estamos normalmente. No sé si usted dando cuenta, creo que sí, de la pérdida de atención que existe no solo en la juventud, sino en las personas adultas. O sea, hoy como el búho, aprende y dice, no, pero hay que ver cómo se fija. Dejas la cara puesta y el resto te la has llevado. Por eso es tan importante activar la otra red, la red ejecutiva central, estar en la aquí y en la ahora. Que estás con tus hijos, no pensando en el trabajo. Oye, Mario, es que no puedo evitar pensar en el trabajo, ya lo sé. Lo que sí puedes hacer es tomar responsabilidad y volver a tus hijos. Y conforme más vuelvas al presente, más desarrollarás el músculo de la atención, que además tiene determinadas estructuras cerebrales asociadas a ese músculo, ¿no? Y es un entrenamiento constante. Pero es que lo que se ha demostrado es que la red ejecutiva central, la que te permite estar en el aquí y en el ahora, lo que hace es que captas mucho mejor los datos que están sucediendo, porque estás más atento, estás más atenta, procesas mejor la información. Pero es que además mejora la salud. La mente que divaga es una mente infeliz. La mente centrada es mucho más feliz. Por eso la práctica del mindfulness es una práctica que se está extendiendo tanto en colegios, en universidades, en centros de salud, en hospitales, en universidades, en centros de investigación, por ejemplo, en Silicon Valley, etcétera, etcétera, en todas partes. ¿Por qué? Porque si no estás atento, si no estás presente, estás ausente. Y si estás ausente y eres incapaz de leer el presente, ¿cómo te vas a preparar para el futuro? Cerramos de manera resumida la parte res cogitans que corresponde a la mente y ahora nos vamos a la dimensión espiritual que tampoco se puede pesar ni medir. ¿Esto en qué consiste? Consiste en ser capaz de incluir a la otra persona en tu vida. A que no te sean indiferentes los sentimientos de los demás. A que no te sea indiferente su estado de ánimo. A que no pensemos solo y únicamente en nosotros. Cuando somos conscientes de que nuestra mejora va a ayudar a otras personas a mejorar, ¿puede haber un propósito más bonito en la vida? ¿Cómo podemos nutrir esa dimensión espiritual? Ha sido muy investigado, por ejemplo, ni más ni menos que por la Clínica Mayo en Rochester, considerada todavía la mejor clínica del mundo, en un sitio inhóspito, en Minnesota. Bien, primero, la gratitud. La gratitud. Recuerdo en un documental en el que participé que llegamos a un sitio y a la hora de la cena pedí un entrecot, me lo trajeron y estaba un poco duro y dije, esta carne está dura. Y el director del documental, que ha estado en muchos países muy complicados del mundo, me miró y me dijo con enorme cariño, dijo, Mario, no hay carne dura, hay falta de hambre. Aquello que para mí era un problema hubiera sido el sueño para el 90% de la población mundial. Entonces, saber agradecer. Nuestro ego hace que nos fijemos en lo que nos falta, no en todo lo que tenemos. Y esto es importantísimo, la gratitud. La Clínica Mayo ha estudiado mucho el efecto de la gratitud en el cuerpo. Y es espectacular. Es decir, acuéstate agradeciendo algo. Seguro que hay algo en tu vida
que puedes agradecer. Y despiértate agradeciéndote algo. Tengo un amigo que tiene una fundación en una isla en África, donde mueren paludismo, sida, etcétera. Y a este hombre le descolocaba verles tan contentos. Y un día uno de ellos le dijo, oye, dime una cosa, me tenéis descolocado. Os levanté por la mañana y os veo súper contentos con esa alegría. No lo entiendo, si aquí morís como chinches. Y este le dijo, Juanjo, es que para nosotros, cada día que nos levantamos y hemos sobrevivido es un triunfo. Nosotros nos hemos acostumbrado a que esto es lo normal, no lo es. Gratitud. Segundo, cordialidad, ser una persona cordial. ¿Cuánto hace la cordialidad? Llegar a un sitio y que te traten con un poco de amabilidad. A lo mejor no te van a poder resolver tu problema, pero sí vas a reconocer que existe esa disposición real a ayudarte a resolverlo. En lugar de esa indiferencia de su problema, a mí me trae al pairo. Tercer lugar, compasión. Compasión, ¿por qué? Porque todo el mundo lleva sus heridas. Eso no quiere decir que esas heridas no tengan sus consecuencias cuando llevan a actos inapropiados, pero quiere decir que es más importante que ver la mancha, ver la herida. Porque si ves la mancha, si ves la herida y no te es indiferente, por lo menos intentarás no ampliar la herida. Es la empatía y la compasión. El contacto con la naturaleza. Una de las razones por las que tratamos tan mal la naturaleza es porque nos vemos separados de ella. Es como si un árbol se creyera separado del bosque. ¿Sabéis que hay árboles sanos que alimentan a través de hongos a los árboles enfermos? Imaginaros un árbol que no, yo me las basto por mí mismo. No, tú dependes de la salud del bosque. Entonces, ese contacto con la naturaleza. Y luego, muy importante también, ese saberse rendir a que todos necesitamos ayuda, que no es motivo de vergüenza pedir ayuda y dejarse ayudar. La humildad es una cualidad profundamente espiritual, porque todo lo que ayude a trascender el ego, todo lo que ayude a ir más allá de eso es espiritual. Entonces, ya termino para que podamos tener un bonito coloquio. Lo que os quiero decir es esto. Si cuidamos estas dimensiones a nivel de la res extensa, de la parte corporal, física, fisiológica, anatómica, metabólica, si vamos trabajando este estar en el aquí y en el ahora, cada día tiene su afán. No dejarnos llenar de angustia por lo que vendrá en el futuro, si el futuro lo creamos entre todos, por favor. Ni dejarnos abrumar por los errores del pasado, ¿quién nos los ha cometido? Y si ponemos en nuestra vida esta cordialidad, esta gratitud, esta empatía, esta compasión, esta capacidad de perdón y este contacto con la naturaleza, nosotros en ese momento ya hemos abandonado el papel de víctima, hemos tomado el papel de protagonista de una nueva historia. De una historia que sin duda, a medida que se vaya desplegando, hará que este mundo del que previamente solo nos quejábamos, se convierta en un mundo que todos celebremos. Muchas gracias, queridos. Mario Alonso Puig, uno de los grandes divulgadores más influyentes del mundo, como saben, un excepcional comunicador, como acaban de comprobar con esta maravillosa, esta brillante ponencia, que además nos ha aportado herramientas para responder a la pregunta que da título a este foro, ¿no? Que no es otra que ¿qué debo hacer yo en mi vida cotidiana para estar mejor y ayudar a otros a estarlo? Una cuestión en la que seguiremos profundizando en estos próximos minutos con María Rosman, nuestra compañera María Rosman. Y a mí, de alguna forma, Mario, me gustaría comenzar un poco este coloquio, este diálogo, preguntándote un poco por la esfera global, contemplando lo que está pasando en este mundo con la guerra de Ucrania, con las hambrunas, con la pandemia de la que venimos, con el cambio climático. No sé si compartes que nos lleva a una conclusión de que
el ser humano, por un lado, es el mayor riesgo de este planeta, pero también que la autodestrucción depende de nosotros, ¿no? Quiero decir, sin negar que tenemos que afrontar y que vivimos ante una serie de retos, de desafíos, de riesgos, de peligros que están ahí, ¿cómo se puede gestionar esa sensación de que algo catastrófico nos puede pasar? Vamos a ver. Para que nosotros a nivel global podamos experimentar una transformación en el mundo, hacen falta una serie de cosas muy concretas y muy específicas. Primero, una expansión en el nivel de conciencia. Es decir, o vemos lo que no estamos viendo o no hay nada que hacer. Si no tenemos el coraje, si no tenemos la valentía de descubrir nuestra verdad, aunque nos duela, nuestra propia inautenticidad, no hay nada que hacer. O sea, quiero que nos imaginemos que negáramos la contaminación. ¿Para qué vamos a tomar ninguna acción si estamos en la fase de negación, la fase de denial? Entonces, lo primero es tener el coraje de poder contemplar nuestra verdad, la verdad acerca de nosotros, sin ánimo de juzgar, sin ánimo de acusar, sin ánimo de culpabilizar y sin ánimo de castigar, simplemente de conocer con profundidad y con calado. De hecho, hay muchas personas hoy en día, me consta, que están ampliando su nivel de conciencia. Yo llevo unos 30 años hablando de estos temas y yo he trabajado con empresas en muchos lugares del mundo y hace años a mí todo lo que me pedían era liderazgo, gestión de equipos de alto rendimiento, creatividad, patatín patán. Y yo intentaba colar como fuera temas de bienestar, temas de felicidad y no tenían demasiada receptividad, porque todavía no conectaban los resultados de la empresa con el bienestar de las personas, por sorprendente que parezca. Hoy en día, el 95% de lo que me piden las empresas, a nivel global hablo, son cómo mejorar el bienestar de su gente. ¿Cuál es la diferencia? Una expansión del nivel de conciencia. Se han dado cuenta que la gente, que las personas están sufriendo tanto, están en una fase de burnout a tal nivel que ya está afectando los resultados. Entonces, ya me gustaría que se hiciera por amor al ser humano. Lo que más importa es que se haga, aunque sea para mejorar los resultados, y que eso beneficie al ser humano. Entonces, ahí hay una expansión del nivel de conciencia. Una vez que se expande el nivel de conciencia, se toma responsabilidad. Me invitaron a dar una conferencia para un grupo de ingenieros de muchos sitios del mundo, y era la primera conferencia que se les daba sobre el estrés crónico, el burnout. Y en el cóctel se me acercó un ingeniero que vivía en Estados Unidos y me dijo: Mario, qué bien, por primera vez se empieza a hablar de esto, ya no podemos más. Entonces, un aumento en la expansión del nivel de conciencia lleva a que se empiece a hablar de eso. Antes de la pandemia, el 25% de la población española consumía ansiolíticos y antidepresivos y no lo hablaba nadie. Ha hecho falta una intensificación del problema, no que aparezca el problema ya venía, una intensificación para que se hable. Y cuando se habla, porque uno se ha dado cuenta de la envergadura del tema, entonces ya se toma responsabilidad. Oye, hay que hacer algo. Entonces existe la motivación, algo te mueve, ¿eh? Y la confianza de que algo puedes hacer. Hay que empezar por pequeños pasos, en este caso por una conversación para hablar del estrés. Y eso lleva a nuevas acciones y acaba cambiando las estructuras. No podemos cambiar la estructura global si ni siquiera estamos teniendo conversaciones auténticas sobre nuestra situación. No podemos negar que el mundo ha evolucionado de una manera extraordinaria desde el punto de vista científico y técnico. Lo cuestionable es si hemos evolucionado desde el punto de vista humano. Eso es lo cuestionable. Nosotros ahora vivimos el doble de lo que es la esperanza de vida, es el doble de a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX, una persona de 40 años literalmente era un anciano. Se escribía así a las personas de 40 años. Un tranvía atropella y mata en la Gran Vía o en Viena a un anciano de 42 años. Yo veo a las personas igual de agobiadas. Tenemos tiempo para nada. Pero aunque viviéramos 200 años. Entonces, es tomar conciencia y ser capaces de enfrentarnos a una dimensión de nuestra verdad que no es agradable. Nuestra hambre de poder.
de someter a los demás, de manipular, nuestra deshumanización, ver a la persona no como un fin en sí mismo, sino como un objeto. Y hace falta esa valentía de aguantar la mirada. A veces tenemos más lucidez y no necesitamos tocar tanto fondo. Pero si no tenemos esa lucidez temprana, necesitaremos tocar un fondo muy hondo para decir, esto no puede seguir así. Entonces, es lo que te diría, empezar a tener conversaciones, pues como estáis teniendo aquí, o como me comentabas ayer, Lucas, cosas tan importantes que estáis haciendo en el diario de avisos sobre temas pues que a la gente les dé pautas para vivir mejor, es decir, es ir cambiando la polaridad. Pero esa polaridad no se puede cambiar si solo nos fijamos en lo que no se puede hacer o en todo lo malo que hay en el mundo, en lugar de poner nuestro foco en lo que sí se puede hacer y en lo que se puede mejorar el mundo. En tu libro Reinventarse pones el foco en la grandeza, que así lo defines, que todos llevamos dentro, entendiendo como grandeza pues cómo vivir de acuerdo a quién es cada cual, ¿no? Y que lamentablemente pocos descubren. Anoche lo hablábamos, hay una frase tuya que lo explica de forma muy clara y muy contundente, y es que la mayor parte de los seres humanos se mueren con la música dentro, nunca la oyeron sonar. ¿Cómo descubrir ese poder oculto? Es una gran pregunta. A mí me encantan los cristales naturales. El cuarzo, la amatista, todas estas cosas. Me encanta porque me parece una armonía, una belleza. Tú ves una amatista, que es ese cristal morado precioso, y si te das cuenta, toda la superficie es muy fea. Parece una piedra más. Solo cuando se rompe la apariencia, aparece la geoda, esa especie de cueva llena de cristales maravillosos. Entonces, todos nosotros tenemos esa doble condición. Tenemos una condición que no es agradable a los sentidos y tenemos una condición que escapa a los sentidos. Yo no tengo la capacidad con mis sentidos de ver una geoda y saber que es una geoda, a menos de que conozca la piedra, claro, y sepa que, porque no puedo ver el cristal. Entonces esto es muy importante. Nosotros estamos atrapados por nuestros sentidos. Creemos que el mundo que vemos es lo único que hay. Veo esa piedra fea y creo que eso es lo que yo soy. La amatista, el cristal, la geoda, solo se puede ver con los ojos de la fe. Y la fe no es un acto del entendimiento, es una decisión de la voluntad. Decido apostar. Decido apostar por lo bueno que hay en mí. Decido apostar por lo bueno que hay en los demás. Michelangelo Buonarroti, estábamos hablando, Lucas y yo, antes de figuras del Renacimiento, hablábamos de Leonardo, que es un gran experto, Lucas, como sabéis. Hay una figura que a mí me enamora, que es la de Michelangelo Buonarroti. Michelangelo vivió una época muy difícil de la historia, porque el Papa era Julio II. Julio II debía tener un temperamento de bigotes y le obligó literalmente a pintar la Capilla Sixtina, ya que Michelangelo era escultor. A pesar de eso, en fin, lo que hizo es indescriptible por su belleza. Algunos de los peores bloques de Carrara, las canteras de Carrara todavía se pueden visitar, el mármol blanco más espectacular del mundo, algunos peores bloques le caían a Michelangelo, porque no tenía ese favor. Y él nunca se enfadaba. Y claro, me miraban y decían, pero mira la grieta, mira la mancha.
había desarrollado los ojos de la fe y sabía que dentro había una escultura dormida. Entonces lo que él hacía era quitar los fragmentos que sobraban. Sabemos que esto es así por temas de la vida de Michelangelo. Cada uno de nosotros es una escultura. Es absurdo la comparación. ¿Cómo puedes comparar la Pietà con el Moisés o con el David? Si es que son majestuosos cada uno. A uno le gustará más la Pietà, a otro el Moisés, a otro el David, o el que sea. Cada uno somos eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Apelar a que esa escultura salga. ¿Y eso cómo se puede hacer? Reconociendo que nuestra apariencia, nuestros errores, nuestros fallos, son reales, son las grietas, son las manchas en el bloque de mármol, pero que no somos solo eso. Tan atrapados como estamos en el mundo sensorial, despreciamos el mundo suprasensorial. Por eso, y esto lo sabemos, y seguro que los que estáis aquí, los que estáis igual de presentes para nosotros en el mundo, pero que no estéis ahora presenciales, vosotros sabéis que hay personas en nuestra vida que nos han mirado de una manera tal que nos han transformado. Porque no te has sentido juzgado, juzgada, porque te has sentido inmensamente querido y ha salido lo mejor de ti. Haciendo una reflexión sobre estas cosas, hace 2 días escribí una cosa para mí, notas que yo escribo para mí, que dije: lo único que puede sanar de verdad es la capacidad de amar. Y eso es precisamente lo que casi nadie está dispuesto a dar. A ver, es muy fácil amar a la persona que es cariñosa, a la persona que es respetuosa, a la persona que es amable. Es mucho más desafiante ver en esa persona que no es respetuosa, que no es cariñosa, que no es amable, a un ser humano herido, que no justifica su herida lo que hace, pero tampoco niega que hay una herida. Y cuando una persona devuelve algo diferente a lo que recibe, se produce una transformación. Decía Jean-Paul Sartre, premio Nobel de literatura francés: libertad es lo que tú haces con lo que a ti te hacen. Entonces yo puedo tomar el papel de una víctima: mira, a mí me han hecho esto y por esto soy así. No. Esto es lo que has recibido. ¿Y tú qué has dado? En esta vida, doctor Alonso Puig, que llevamos tan frenética, este estrés que nos está matando de tantas maneras, el vivir en el presente, el vivir el día a día, también conlleva intentar de alguna manera callar los ruidos. Decía usted que el silencio es importantísimo y que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de ruido. ¿Cómo podemos separarnos de ese ruido que realmente nos afecta el poder ser feliz, ¿no? Esa pregunta, eso que dice María, es de una importancia extrema en la salud física, mental, emocional y en el mundo de relaciones. Vamos a explicar de una manera muy sencilla cómo funciona. Si nosotros vemos las notas de una partitura y vemos a un gran pianista tocando esas notas, nos daremos cuenta de que ese pianista respeta los silencios. Rubinstein era conocido por su manejo magistral de los silencios. Entonces, esos silencios son los que permiten que al espaciarse las notas pueda emerger la música. Si todas las notas fueran seguidas, sin silencios, no habría música, habría ruido. Nosotros tenemos una dimensión de la mente que mete un ruido tremendo. En inglés le llaman el racket. Mira lo que me ha hecho, no sé qué, pues esto se lo guardo, no sé qué, porque todos sabemos lo que es. Y esto puede durar años, y para muchas personas dura la vida entera. Sabemos que ese ruido es tremendamente dañino para la salud. Produce una liberación constante de cortisol. Aumenta el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es, nosotros tenemos que obtener energía a través de moléculas como la glucosa. Podemos obtener una cantidad pequeña o una cantidad grande. Que sea pequeña o grande depende de que podamos usar oxígeno o no. Si usamos oxígeno en la combustión, la cantidad de energía es muchísimo mayor. Pero hay que pagar un precio.
Por ejemplo, yo quiero ir a un sitio, quiero ir más rápido, oye, pues tengo que pagar una carretera de peaje, me cuesta dinero. El peaje que pagamos es la liberación de unas sustancias que se llaman especies radiactivas de oxígeno. Esas especies reactivas de oxígeno, atacan moléculas para robarles electrones. Y al atacarlas, dañan. Por ejemplo, producen mutaciones o deterioro en la piel. Se sabe que esa conversación, precisamente por producir esa tensión en el cuerpo, aumenta el estrés oxidativo, aumenta el cortisol, deteriora el funcionamiento de las bacterias. Fijaos hasta qué nivel. Cuando una persona está muy estresada, empieza a liberar adrenalina en el tubo digestivo. Y ese tubo, en la luz, donde vive esa colonia de bacterias. Y eso que libera hace que bacterias que se comportan como amigas empiecen a comportarse como enemigas. Favoreciendo lo que se llama el leaky gut, el intestino permeable, entran productos tóxicos y todo eso favorece el llamado cuadro de inflamación crónica de bajo grado, que entre ellos produce inflamación cerebral causante ansiedad, depresión, etc. Entonces, lo primero que sabemos es que ese ruido es dañino. Lo segundo que sabemos es que ese ruido procede a nivel físico de la red neuronal por defecto. Si nos damos cuenta, María, cuando vamos al pasado, no es lo frecuente que sea para recordar las vacaciones maravillosas que pasamos en Tenerife, sino para acordarnos del desgraciado, de la desgraciada que me amargaron la vida, o de cómo yo amargué la vida a los demás. Cuando vamos al futuro, que pocas personas están pintando un futuro ilusionante, la mayor parte es un futuro angustioso, la que nos viene encima. Entonces, todo eso forma parte de ese ruido mental. Y la ansiedad y la depresión emergen de ahí. De hecho, el propio Freud decía, la depresión es la agresión vuelta contra uno mismo. No le hicieron ni caso en aquella época, pero bueno, mira que era profundo lo que decía. Entonces, quiere decir que si nosotros queremos estar mejor, hemos de abrir ese espacio entre las notas. Esas notas en el ser humano se llaman pensamientos. Y la mayor parte de los pensamientos que producimos son pensamientos disfuncionales. La Universidad de Harvard ha estudiado mucho el fenómeno de las emociones y la salud y dicen que el 80% de las consultas a médicos generales por enfermedades reales tienen como unos elementos causantes la disfunción emocional, la envidia, los celos, el miedo, la ansiedad, la angustia, la sensación de impotencia, la desesperanza. Todo eso. Luego, si nosotros queremos experimentar música en lugar de ruido, no hay que eliminar esos pensamientos, no hay que eliminar las notas. Pues entonces vamos todos a vivir una cueva en los Himalayas y nos olvidamos del mundo. Eso no es. Tenemos que aprender a espaciarlos. Es decir, yo estoy hablando contigo ahora y estoy hablando con Juan Carlos. Y se me cuela un pensamiento y dices, ¿qué comeré hoy? Yo no me tengo que enfadar. Yo tengo que tener cuidado de que no me arrastre. Porque como me arrastre el pensamiento, ya no estoy contigo y con Juan Carlos. Entonces, en ese momento, yo me doy cuenta y sin enfadarme, eso sí, con decisión y con disciplina, yo vuelvo. Cada vez que estoy haciendo eso, el espacio que se va abriendo entre los pensamientos es mayor. Y hay personas que me han preguntado, oye, pero...
pienso tanto, estaré peor. ¿Qué va? Si yo estoy escuchándoos y a la vez estoy pensando, no os estoy escuchando. Cuando tú sustituyes el pensamiento por la observación, por la conciencia, estás en otro nivel. No podemos hacer eso sin espacio. Entonces llega un momento en el que solo entran algunos pensamientos y fundamentalmente tú, al estar observando, ya sabes lo que tienes que hacer porque te recibes mucha más información. Por eso la práctica del mindfulness, fíjate, el primero en el mundo que lo trajo no fue Jon Kabat-Zinn, fue el doctor Herbert Benson, y lo sé porque él estaba en el hospital enfrente, el mío. Él estaba en el Deaconess y yo estaba en uno que se llama el Beth Israel. Entonces, este hombre estaba angustiado con la hipertensión arterial de sus enfermos y no conseguía controlarla con medicación. Y no podía inflarle esa medicación porque tiene efectos secundarios. Y escuchó, leyó, estamos hablando de hace muchos años, hace más de 30 años, que los monjes budistas tenían un sistema para calmar la mente. En Occidente esto era imposible. Y él, como científico, fue un proceso complicadísimo, se fue a Dharamsala, en el norte de la India, donde vivía la comunidad budista después de la invasión por China, del Tíbet. Aprendió esto y se lo llevó a sus enfermos. Y sus enfermos empezaron a mejorar de la hipertensión arterial. Yo estando, en una época estuve en trasplante hepático en el Deaconess, bajé a su despacho, pues sabía que estaba él ahí, Omar y tal. Y estaban demostrando, estaban investigando y demostrando que la práctica del silencio previo a cirugía cardíaca hacía que después de la cirugía, estando intubados, por tanto inconscientes, la incidencia de arritmias posoperatorias por cirugía cardíaca, que no es rara, bajara. Pero es que luego empezó a pasar una cosa muy curiosa. Claro, era cardiólogo puro, luego creó el Instituto Herbert Benson, ahora se llama Herbert Benson, entonces se llama Mind Body, de la Universidad de Harvard. Entonces, algunos enfermos le dijeron, doctor Benson, es que esto nos está ayudando, este silencio, esta quietud, no solo a que usted nos diga que estamos mejor a tensión y que nos encontremos mejor, menos dolor de cabeza, tal cual. Es que estamos empezando a resolver cosas en nuestra vida, yo qué sé, pequeñas cosas, pero no sabes cómo resolverla. La bronca en casa, que siempre es la misma bronca, de una forma diferente. Y entonces él empezó a interesarse por lo que pasaba en el cerebro, siendo cardiólogo, ¿no? Y ya empezó tal. Jon Kabat-Zinn hizo lo mismo en la Universidad de Massachusetts, también en Massachusetts, claro. Hace 30 años le tomaban por un loco. Tiene un mérito este hombre extraordinario. Gente desahuciada, y empezó a enseñarles a trabajar la quietud. Y empezaban a mejorar. Hoy en día se ha demostrado que la quietud reduce la intensidad y la frecuencia, por ejemplo, de los episodios de esclerosis múltiple. Y esto se lo explicaba a algunos de los mejores neurólogos de España y se quedan alucinados. Porque nuestra medicina muchas veces es muy res extensa, solo lo físico. Y la res cogitans, lo mental y lo espiritual, parece que sobra y hay que integrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entrenarnos estas prácticas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que nuestra mente, que lo lía todo, dice, es imposible que una cosa tan sencilla pueda tener tal efecto. Hoy en día, con más de 30 años de investigación, Universidad de Harvard, Stanford, MD Anderson Cancer Center, montones de sitios, con toda la investigación que hay, todavía hay una resistencia. No, esto no tiene sentido. Con lo ocupado que estoy, con lo ocupada que estoy, voy a cerrar los ojos 10 minutos. No, es que vas a estar mucho mejor. Eso es lo que te diría. Es crear el hábito de la quietud. Es espacios de silencio para estar bien. Momentos de recuperación. Tú, Mario, que eres médico, has sido médico cirujano, especialista en aparato digestivo, ¿nos confirmas que la ciencia avala que las personas que afrontan una enfermedad de cierta gravedad, si la afrontan con una predisposición favorable, tienen más opciones de salir adelante, que se activa de alguna manera el sistema inmunológico? Sin ninguna duda. O sea, lo puedo avalar, todas las veces que sea necesario. Y voy a dar una sencilla explicación. Hubo una científica norteamericana maravillosa, falleció, una mujer que podía perfectamente haber recibido el premio Nobel de Medicina, la doctora Candice Pert. Ella demostró que todos tenemos receptores en cada célula del cuerpo para distintos tipos de hormonas. El cortisol es la hormona del miedo. Cuando se acopla
a un linfocito asesino, por ejemplo, expertos en atacar virus y expertos en atacar tumores, ese linfocito asesino pierde su fuerza. Pero si tú tienes ilusión, tienes confianza, tú bajas tus niveles de cortisol y subes los niveles de otras hormonas. Puede ser serotonina, puede ser dopamina, y eso produce un efecto diferente en el funcionamiento del sistema inmune. Segundo tema, la microbiota está en constante contacto con el sistema inmune, el sistema de defensa, que nos tiene que proteger de bacterias, virus y tumores, que ahí está la mayor parte de los problemas, quitar los traumatismos, quitar los envenenamientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué el 80% del sistema de defensa del cuerpo está en la pared del intestino? Porque la piel mide 2 metros cuadrados, pero el aparato digestivo, la mucosa, el revestimiento interno, si lo abres, equivale a 2 pistas de tenis. Es la mayor superficie del cuerpo, por ahí te puede entrar de todo. Entonces, el 80% del sistema de defensa, el 80% de estos soldados están vigilando esa fortaleza. Cuando una persona, ante una enfermedad, cae en sensación de impotencia y de desesperanza, todo esto produce una forma de estrés llamada distrés. Daña la microbiota. Al dañar la microbiota, hay que tener en cuenta que la microbiota en gran parte adiestra a esos soldados, aunque parezca mentira. Es un órgano externo, pero casi es como interno, ¿no? Eso tiene una repercusión enorme en el sistema de defensa. Por eso, el tener ganas de vivir, el tener confianza, el sentirse apoyado, importantísimo. Por eso es tan fundamental que las personas enfermas, sobre todo de ciertos tipos de enfermedades que generan mucha sensación de soledad, tengan grupos de apoyo. Todo eso reduce la activación del sistema simpático, que es el que produce todas estas alteraciones, y activa el parasimpático. Se sabe que el parasimpático, el sistema parasimpático, hemos visto hasta las proyecciones sobre las células, favorece que esas células sean más agresivas contra los tumores. Entonces, ¿qué quiere decir? No es la panacea. Hay gente súper optimista y súper positiva que no se adelante. Hace poco, yo soy patrono de honor de la Fundación Juegaterapia. Hace poco, pues, hacíamos un homenaje a Elena Huelva, una jovencita maravillosa que falleció de un sarcoma de Ewing con 20 años y era positiva, no lo siguiente. Y entonces, bueno, gracias a ella y a su empuje y de la Fundación, pues se ha conseguido una beca para ayudar a la investigación del sarcoma de Ewing, ¿no? Y esto pasa. Ahora, que no sea el único factor determinante, no quiere decir que no sea un factor que cuente, y mucho, muchísimo. Bueno. Te hablabas antes de algunas prácticas orientales. Te quiero preguntar también por ese diferente concepto de felicidad en Oriente y en Occidente, ¿no? Aquí, en teoría, se dan determinadas condiciones que parece que son como más favorables para tocar, para alcanzar, saborear esa felicidad, mientras que en Oriente, pues probablemente con menos recursos económicos y sociales, la gente parece más feliz con menos, ¿no? ¿Eso tiene que ver con la espiritualidad? ¿O con sí, esa es una reflexión, yo creo que nos tiene que invitar a parar. The road was long, the end seemed far, but I kept on pushing like a shooting star. Fell down 7 times, rose up 8. I'm stronger now, learn to carry the weight. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Nights were dark, days felt cold, but in my heart there's gold. Through the storm I found my light. In the end I knew I'd be
gentle purr. In every corner they cause a stir. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal. Feel and moves are so surreal. Sunny spots where they recline, eyes that sparkle so divine. Tales of whiskers, tales of flair. With these cats nothing can compare. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal. Feel and moves are so surreal. Sunny spots where they recline, eyes that sparkle so divine. Tales of whiskers, tales of flair. With these cats nothing can compare. Charm and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal. Feel and moves are so surreal. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal. Feel and moves are so surreal. So surreal. Through the night they roam so free, little shadows, mystery. In their dance we find delight, chasing dreams till morning light. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal. Feel and moves are so surreal. Y aconsejar lo siguiente: en lo que yo conozco de la cultura oriental, no la oriental occidentalizada, sino la oriental y la occidental. La cultura occidental para mí comete un grave error, que es equiparar la felicidad con el tener. Mientras que la cultura tradicional oriental, la felicidad la conecta con el ser. Nosotros podemos tener cosas agradables a los sentidos, y eso pertenece al mundo del tener. Pero a mí eso no me gusta llamarlo felicidad, me gusta llamarlo bienestar. Te da una vida más cómoda. Mientras que para los orientales, en la filosofía oriental, y también incluso en la filosofía sapiencial occidental,
La felicidad tiene que ver con el ser. Yo suelo poner un ejemplo muy básico, pero que mucha gente lo entiende muy bien. A mí me encanta el jamón ibérico. Me encanta. Y hay de esos jamones que tú te lo comes y se te saltan las lágrimas. Y eso es bienestar subjetivo. Pero yo, cuando me regalan, gente es cariñosísima, me suelen regalar jamón en Navidad, lo que sea, que me lo mandan cortadito, pues lo distribuimos en casa y le toca, pues tocamos el mismo número de sobres. Yo guardo los míos, no me los como. Y cuando se lo han comido todos, digo, oye, vamos a merendar un poquito de jamón. No, si es que ya no hemos comido. No, pero yo tengo. No, papá, es para ti. Es que yo soy feliz cuando lo comparto con ellos. Lo otro, si me lo como yo, eso es el bienestar subjetivo. Me colma los sentidos. Cuando yo lo comparto, me colma el corazón. Entonces, no podemos confundirlo, no son incompatibles. Claro que tenemos que tener un nivel de bienestar subjetivo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos una res extensa, un cuerpo, y nos gusta estar calentitos, nos gusta comer, nos gusta beber, nos gusta viajar con cierta comodidad, pero eso no es todo. Entonces, el cuerpo va mucho más con el tener y la mente y el espíritu va más con el ser. Tremendamente entrelazados. Lo que no debemos es confundirlo. Por eso hay muchas personas que, obsesionadas con el tener, llegan al final de su vida y dicen, me equivoqué. Entonces, hay que buscar ese equilibrio donde es lógico que quieras tener un bienestar, no lo confundamos con que eso es la felicidad. Hablaba usted antes también de esa conciencia colectiva. Ponía el ejemplo de los árboles enfermos que ayudan a los árboles, al revés, los sábanos ayudan a los árboles enfermos. ¿Existe esa conciencia colectiva en los seres humanos también? ¿Estamos conectados de alguna manera todos en otro plano, en el plano? Sí. ¿De qué manera influye? ¿Cómo hay un efecto mariposa de alguna manera? Sí. Esto, María, nos invita a elevarnos de plano, es decir, salir del plano físico y entrar en el plano metafísico. Cuando entramos en el plano metafísico, la mecánica newtoniana o la física newtoniana no nos sirve, porque la física newtoniana está diseñada para el plano físico. Solo nos sirve la física cuántica, porque la física cuántica es el plano metafísico de la física. Entonces, cuando entramos en ese plano, no está María, no está Juan Carlos, no está Lucas, no está nosotros, no está Mario. Somos uno en el plano metafísico. ¿Qué quiere decir? Que en el plano físico da la sensación de que lo que me pasa a mí no le impacta al resto. Si incluimos el plano metafísico como parte de una realidad, sin excluir la otra, claro que la física newtoniana tiene su validez en el plano físico, pero no sirve en el metafísico. Si incluimos el plano metafísico, te das cuenta de que tus pensamientos, lo que tú irradias o lo que proyectas, está teniendo un impacto en los demás. Una de las personas que lo intuyó rápidamente fue Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo. Jung hablaba del inconsciente colectivo. Si entendemos la vida de Jung, Jung fue un verdadero adelantado a su época. Me suena como algunos de vosotros aquí, adelantados a su época y tremendamente incomprendidos incluso por el propio Freud, ¿no? Jung pasó tiempo con tribus en África, con tribus en Australia y con tribus en los Estados Unidos, con tribus nativas americanas. E intuyó este concepto, la conexión de las mentes a través de lo que llamaba el inconsciente colectivo. Yo he practicado una meditación en Bután que se llama Metta, sobre el amor, se llama Love and Kindness Meditation en inglés, sobre el amor, y nos consta que pensar y querer el bien para personas que están a distancia puede tener un impacto independientemente de la distancia. Desde una mente tan racional, tan materialista, tan limitada y limitante como la que opera en el día a día, esto es un absurdo. Cuando uno sube de nivel,
y conecta con la física cuántica y ve que un electrón está comunicándose con otro a miles de kilómetros de distancia, que rompe el paradigma, y dices, ¿y si fuera verdad? Claro, esto nos da una enorme responsabilidad, porque quiere decir que tus pensamientos negativos y destructivos no solo te hacen daño a ti, sino que hacen daño a la humanidad. Tus pensamientos constructivos y positivos, sin negar realidades difíciles, realidades dolorosas, no solo te hacen bien a ti, es que están haciendo bien a la humanidad. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, claro, esto es tan disruptivo con nuestra mentalidad, repito, tan materialista, racionalista y limitante, pero fijaos, es como si uno contempla el océano, ve dos dimensiones, ve la superficie y ve el fondo. Las dos existen. Nos hemos quedado en la superficie. ¿Valida eso de alguna manera el poder de la oración? Claro. Vamos a ver, la oración es muy importante porque todo hay que contextualizarlo muy bien, ya que hay personas que ante la palabra oración o la palabra religión sienten que el ánimo se expande y a otros les salen sarpullidos porque han tenido experiencia de todo tipo. Y hay que ser tremendamente respetuoso con lo que cada persona ha vivido y fuera dogmatismos.